preguntar y que podamos recibir el mensaje que el Señor ha preparado para cada uno, para cada una. 2 metros de maricón uruguayo volvieron a Monterrey. Y si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, los constructores. Y si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Cuando conversábamos con Alejandro sobre mi querer volver a visitar esta comunidad que pastoreé por 3 años, de hecho, fueron 3 años difíciles. La iglesia en aquel entonces venía de una larga historia de duelos. David Petit, que en 1998 llegó aquí con toda la fuerza y reunió y cabildeó a gente, entre ellos Fernando Ramírez, uno de los fundadores que veo aquí entre nosotros hoy, y a otros tantos, Ramón, María Aurora, y tanta gente que fundaron una experiencia de fe incalculable. Yo me voy a sacar el reloj y lo voy a poner acá arriba porque antes yo me ponía en un reloj aquí para que yo me controlara en la predicación, pero obviamente yo dije voy a llevarme el reloj porque lo deben haber sacado Alejandro, debe ser seguramente un pastor más ordenado que yo. Pero entonces, aquella gente tenía un sueño. David Petit tenía un sueño. Se lo habían contagiado. Se lo habían contagiado un sueño. Y él vino con ese sueño primero a México, era muy grande. Lo mandaron, vino para aquí, era más lugareño. Y aquí juntó, miren cómo sería la historia, que logró convocar hasta Abel Quiroga. Y Abel fue fundador, ¿no? Sin ser un hombre de fe, fue el fundador y estuvo reunido con todos los primerizos, aquellos que en una casita de por aquí de los edificios de Constitución empezaron, ¿no? Y se reunieron. Pero el sueño no era de David. David lo sacó para afuera. Pero en un tiempo, después de 7 años, David y la iglesia pasó por etapas diferentes y David tuvo que partir. Y la iglesia entró como a pretender nadar en Santa Lucía. Hacían pie. Entonces ni nadaba ni caminaba. Y la iglesia entró en un periodo de casi 3 años, si no 4, en el que vinieron pastores interinos. En aquel momento nuestra obispa era Darlene Garner, había puesto su oficina para Latinoamérica aquí, donde ahora es la sacristía y las habitaciones de allí, y Darlene nombró a Héctor Gutiérrez como pastor interino. Mala suerte para Casa de Luz. Héctor tenía a su mamá enferma en Guadalajara y entonces estaba una semana aquí, una semana allá, 15 días aquí, 15 días allá, nada. David, en un momento, Héctor finaliza su proceso y no puede continuar, así que se convoca a un nuevo pastor que nace del seno de la comunidad tan colorado.
Y Dan Coronado está aquí. Coincide que Dan Coronado fue coronado, de entradita nada más, fue coronado porque en aquel momento que él llegó, agosto de 2006, a los pocos días lo amenazaron de muerte. Y Darlene estaba en Uruguay el 16 de septiembre de 2006, vieron que tengo una memoria bárbara, pasaron los años, pero... Y estaba allá y recibe una llamada de Enrique Centeno, que habían amenazado al pastor y que el pastor dijo: yo me voy de aquí. Y así fue, se fue. Y ahí quedó la comunidad, como diríamos en mi país, no voy a decir palabras que escandalicen, pero como decimos en mi país, quedó el desnudo, pelotas, sin pastor, con una comunidad herida, con una comunidad dividida, y el objeto de disputa era este preciso templo, santuario, como le gustaban llamar. Los fundadores no querían esa historia que había sucedido en la iglesia, no querían a quienes estaban a cargo de la iglesia, y los que estaban aquí peleaban para que la casa... Entre tanto, yo me estaba ordenando pastor, no podía pastorear en Uruguay porque la comunidad que me dio espacio para desarrollarme ya tenía su pastor, su pastora, y entonces Darlene Gardner me propone venir una experiencia de interinato en el 2007, febrero de 2007, y la comunidad después decidiría qué haría conmigo. Yo llegué aquí con la ilusión más romántica que se pueden imaginar, una ilusión tan grande, el sueño hecho ilusión romántica, tan grande que no podía ver el lío que me estaba metiendo. Pero la fe de cada uno, la fe de la comunidad, la fe del pastor, la fe de la iglesia, hacía que la casa estuviera en pie. Y si había fe es porque había Dios detrás sosteniendo los muros de la casa. En realidad, los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud, dice el Salmo. Y efectivamente, en aquel momento, el sueño tenía que ver con la comunidad que se iba a refundar. Y aquí llegué yo. No fui un pastor organizado, para nada, pero fui un pastor alborotado. Traté de transmitir la experiencia que me fueron dando los años de espera. A mí me tocó muchos años esperar la ordenación. Me ordené a los 40 años y empecé el proceso de discernimiento a los 12. Entre tanto pasó de todo, me di cuenta que era maricón y me di cuenta de que iba a haber un problema entre el maricón y la vocación que el maricón tenía, pero si Dios, que me llamó, construye la casa, y si Dios construye la casa, ¿para qué preocuparse? Eso fue lo que me pasó cuando llegué a esta comunidad. Había una casa en muros, había una comunidad corroída y separada y dividida y peleada y liosa, porque si hay 2 maricones hay 8 problemas, por decir algunos. Pero no era función del pastor ser el albañil de la comunidad. O mejor dicho, ser el constructor de la comunidad. Sí, el albañil. No era el arquitecto el pastor. Y entendí eso y fue maravilloso. Tan maravilloso que empezaron a suceder las cosas esperables. Los hijos del sueño de David, los hijos del sueño de Troy, los hijos del sueño de los fundadores,
empezaba a reflotar. Y lo impensable, fíjense, lo impensable era que los fundadores volvieran a Casa de Luz. Y así fue. Terminé mi interinato en un servicio donde estaba María Aurora Mota, bombero, estaba Joaquín, estaban todos los líos, estábamos todos juntos, bajo el mismo techo. Van a ver por qué elegí este texto y el otro. Quiero decir que también hoy tenemos hijos de verdad. Está Giselle. Miren, párate Giselle, que quiero que todos te vean. Así como la ve, Giselle, hija de Jenny y de Rosy, miembros de la comunidad, cuando mamá Rosy quedó embarazada, fue el acontecimiento de la comunidad. Y la comunidad fue siguiendo el crecimiento de Giselle en la panza de mamá, y finalmente Giselle nació y la comunidad celebró. Y finalmente también este pastor tuvo la bendición de poder bautizarte. Gracias, Giselle. Tú nos diste esa fuerza y esa esperanza que los muros no nos daban. Los hijos, los frutos del amor y del sueño de Dios, en la esperanza de que era posible. Y si miran para aquí, tenemos a Alejandra y a Fernanda. Les voy a decir por los segundos nombres. No sé quién es Fernanda y quién es Alejandra, son mellizas. Fernanda, Fer, claro, y habla como yo. Y Alejandra. Bien. La esperanza continúa porque si Dios construye la casa y está al lado de su comunidad, en vano está preocuparse, en vano está ponerse nervioso porque a veces las cosas no salgan. La historia de Casa de Luz y mi pastorado hizo que el itinerato se convirtiera en un proyecto de 3 años de pastorado y fui elegido pastor. Para mi honra fui el primer pastor que, siendo extranjero, obtuvo el reconocimiento legal de sus credenciales. Nunca se dieron cuenta la oficina de migraciones de que yo era maricón. Pero cuando me vieron sentado en la misma mesa de la oficina de asuntos religiosos, con el señor obispo, con el obispo de los mormones, todos me tuvieron que decir reverendo. Pensarían después el complemento, reverendo maricón, pero bueno, así fue que efectivamente también en aquel lugar Dios seguía construyendo más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Recuerdo que hicimos un evento, fui nombrado por mi país como vicecónsul honorario de Monterrey, y entonces hicimos un evento en el 2009 para homenajear a Mario Benedetti. Entonces vino toda la diplomacia. Vino el embajador del Uruguay, vino distintos cónsules de Canadá, de Estados Unidos, vino el director de asuntos religiosos. Nadie se había dado cuenta de que esto era una jotería, pero estaban aquí compartiendo con nosotros. Recuerdo que pusimos un grupo de bienvenida dirigido por la señorita Vicky Regia y todas las chicas trans. Imagínense en aquello, el contraste que podría significar en la mente cerrada de una ciudad, de un estado tan conservador como es Monterrey, que también ha construido su casa y que también nosotros podríamos habernos enojado, pero sencillamente estábamos siendo. ¿Por qué? Porque la fe nos ligaba con algo mayor. Muy bien. Así fue que la esperanza se construyó y en algún momento se terminó el tiempo y yo me di cuenta que había hecho una cantidad de cosas en esta comunidad, pero había hecho o había dejado de hacer muchas en esta comunidad.
Entre ellas, este sueño realizado del templo amplio. Yo decía, ¿para qué esa capilla chiquita ahí con un altar tan bonito que estaba del otro lado y no lo veíamos? Y Alejandro logró en su proceso llegar. Yo dije, si a esta iglesia le hace falta organización, que venga un bautista. Entonces John Donner, cuando empezamos a buscar un candidato para presentarle a la congregación, John Donner me dije, tengo el ideal. ¿Es bautista? Es bautista, vamos arriba. Yo ya había aprendido de las iglesias de ICM de tradición bautista que tenían las mejores organizaciones. Y yo percibía que aquí faltaba lo que no había podido dar, que era una buena organización, principalmente en la economía de la iglesia. Llegó Alejandro y bueno, y ahí ustedes conocen la historia mejor que yo. Ahora vamos a mirar un poquito el camino de la gente de Maús. Habían convivido con Jesús, habían estado al lado de él y habían también desarrollado interiormente su expectativa de qué debía hacer Jesús con ellos para liberar al pueblo. Y la expectativa se unía a una histórica expectativa del pueblo hebreo que rememorizaba en la experiencia de la esclavitud en Egipto y la liberación a través de Moisés y el camino en el desierto y la toma de la tierra prometida, una ilusión que acompañó a ese pueblo durante mucho tiempo. Pero Jesús, cuando llegó, les intentó de mil formas decir que eso no iba a ser así. Los profetas lo habían anunciado, pero la ilusión y la expectativa de aquella gente que estuvo al lado de Jesús no lo comprendió así. ¿Y cómo sería que iban tan ensimismados con su problema? ¿Y ahora qué? Porque en el fondo era ese, ¿ahora qué? Este se murió y nos dejó todos sin la liberación. Los romanos siguen, el templo sigue gobernado por los sacerdotes, los impuestos están igualitos como antes que Jesús muriera. ¿Y qué pasó? No podían ver. No podían ver la construcción. Estaban muy metidos en el oficio de albañiles. ¿Cómo sería que Jesús se les acerca, camina con ellos y lo miran y hablan y Jesús les explica las escrituras y a ellos les arde el corazón, pero no se daban cuenta por dónde estaba yendo la cosa? Porque la ilusión, la expectativa fundada en el oficio de albañil no les permitía soltar las riendas y entregárselas a Dios, que es el que construye. Si uno mira la historia de esta iglesia matemáticamente no tiene chance como el fútbol uruguayo. Matemáticamente no tenemos chance, pero uno empieza a ver que hay algo más allá que transforma las cosas en lo nuevo. Y así fue lo que sucedió. Jesús hace ademán de ir, de continuar en el camino. La gente, Cleofás y el otro, que eran hospitalarios, y dijeron, ¿cómo te vas a ir? Ya es de noche, quédate con nosotros. Fueron hospitalarios. Y aquí hay un detalle del texto de Lucas que es sumamente interesante. La hospitalidad es el primer paso para descubrir la presencia de Dios. Si yo no soy hospitalario, no puedo. Y es más, el gesto de hospitalidad no es con el conocido, es con el extranjero. Jesús era un extranjero para ellos, no lo conocían, no lo reconocían, no lo podían ver, pues caminaba al lado de ellos, les explicó, le dio todas las razones, le dio todos los motivos, pero no lo podían ver. Pero ¿cuándo empezó el milagro? Cuando le dicen, quédate, ya está. Antes de terminar el mensaje, me gustaría que hiciéramos el gesto que Troy nos enseñó. Que tampoco lo inventó, pero lo enseñó. Abramos los brazos
y démonos abrazos y digámonos, bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto. Vamos, hagámoslo como parte del mensaje. Bienvenido, estás en el lugar correcto. Bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto. El amor tiene estas cosas. La vida de la comunidad tiene estas cosas. Y estas cosas tienen que ver con el amor. Cuando logramos ser hospitalarios y abrazarnos, cuando logramos permitir que el otro me abrace, porque si hay algo democrático en esta vida, eso es un abrazo. Porque cuando yo abrazo, tú me abrazas también. Estamos a la misma altura, nadie puede más. Y cuando yo me hago receptivo a ti, tú te estás haciendo al mismo momento receptivo a mí. ¿Y quién hace el milagro después de eso? Es Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con los de Emaús? Es lo mismo que en un abrazo. Receptivos, diálogo, hospitalidad y después el milagro de la unidad. Quiero agradecerles que me hayan permitido llegar a Casa de Luz. Quiero agradecer que esté tan bella la casa. Quiero agradecer que la comunidad esté viva. Quiero agradecer también que el espíritu de unidad no se haya perdido. Pero por sobre todo, para mí haber pasado por Casa de Luz significó una transición muy importante. Mi vida estaba construida de una manera y el venir aquí no me di cuenta que Dios para construirme de verdad me tenía que despojar. Y así fue que tuve que dejar mis bienes. Así fue que también, estando aquí, tronó mi pareja de 11 años. Y así fue que en el final de la historia, el último bastión que me quedaba, que era el ministerio, pues también me desafiaba a salir de aquí. Quienes recuerdan mi despedida, yo no me quería ir y fue un acto de muchas cosas, de muchos momentos y de muchas largas despedidas, ¿no? Cuando yo llegué al Uruguay, de nuevo tuve que empezar de cero y no tenía ministerio, no tenía casa, no tenía trabajo, pero la hospitalidad de muchos amigos ya habían dado lugar a Dios para que siguiera construyendo mi vida. Y así fue poquito a poco. Margarita llegó justo en ese tiempo y era mi consuelo, porque yo temía cada año perder la licencia clerical, porque la licencia clerical, ustedes saben que en ICM, cosa que debieran aprender otras iglesias, tenemos que renovar año a año nuestra licencia para poder ejercer el ministerio, pero para eso tienes que tener un ministerio reconocido y era lo que me faltaba. Entonces, 2 años hasta que un día ya en la desesperación, fíjense qué cosa, ¿no? Unos amigos me dicen, vamos a ir a una señora que tira las cartas del tarot. Y yo dije, vamos. Porque hasta la altura del partido ya no sabía qué iba a pasar con mi vida y fuimos al tarot. Y la vieja tiró las cartas y hizo los robos, todas las cosas que hacen, que hay que tener respeto también, porque son disciplinas históricas y milenarias para muchas personas. Hay mucho chanta suelto, pero hay mucha gente que lo hace bien. Lo que sé que yo me fui allí y la mujer, fuimos en grupo y en un momento me dice, quiero tener un momento a solas contigo.
y sacó otro manojo de cartas y tiró las cartas y bla, 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 y empezó a leerme, me dice, hay una casa grande que te está esperando. Hay una comunidad que te está esperando. Y yo le dije, ay, ya te dijeron que soy un pastor sin ovejas. Yo ya empecé a quejarme como los de Maús. Ya te dijeron, ya no, que va a pasar y que yo di todo y que no sé qué, pobrecita de mí. Ni pobrecita ni nada. Y me la describió. Pasaron los días, llegó la Semana Santa del 2012. El Viernes Santo, casi a la madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana, una madre me llama y me dice, Fernando, sí, ¿quién habla? Rocío. Rocío, ¿qué Rocío? Rocío Villamil. Pero Rocío, ¿qué haces llamándome hasta ahora? Mira, disculpa que te moleste, pero ¿vos te acordás cuando fuiste a hacer el funeral de mi madre? Si estaban los de Betania, la comunidad Betania, esa comunidad de los adictos. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso a las 6 de la mañana un Viernes Santo? Bueno, necesitan un pastor que les celebre la Pascua. Son de tradición católica, ¿vos tenés problemas? Digo, para un poquito. Sí, porque fueron a la iglesia, en la comunidad terapéutica no consiguió un capellán, están buscando un capellán, necesitan a alguien que por lo menos les celebre la Pascua. Le dije, bueno, voy. Y fui. Y yo ya iba otra vez como los de Maús, ¿no? Yo llegué, celebré, muy bonito porque eran muy poquitos, en la comunidad estaba recién empezando, era un proyecto, otro día les cuento porque es muy largo, pero un proyecto hermoso, y lo estaban construyendo y eran pocas familias y ahí. Y yo, cuando terminé la celebración, todo el mundo quedó muy contento, aparte era una comunidad heterosexual, yo iba con todo mi miedo, entonces tiré todos los dardos en contra de tal manera de que si pasaba la prueba seguramente iba a poder quedar. Entonces me acuerdo que en medio del sermón, no sé por qué, pero les dije, ¿qué puede haber peor que un adicto en la familia donde hay un adicto? ¿Qué cosa peor? Y lo peor que puede hacer es que vaya a una comunidad terapéutica y el capellán sea maricón. Y como se rieron, dije, bueno, funcionó. Terminó la celebración y viene el director de la comunidad y me dice, qué bien, qué bueno, muchas gracias que hayas venido. No, por favor, yo soy un pastor, fíjate vos que para mí la Pascua, poder estar aquí celebrando, que no tengo comunidad. Dice, pero tú ya tienes una comunidad. No, pero yo no tengo comunidad porque yo vine de México, bla, 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 bla. Seguía, viste, como los de Maús. Y entonces me dice, tú ya tienes una comunidad. Somos tu comunidad. Dios estaba construyendo. Lo único que yo tenía que hacer era creer. Lo único que yo tenía que hacer era creer. Era confiar y era entregar. Diálogo, hospitalidad, entrega y unidad. Y así fue. Hoy cuando cantábamos y adorábamos, decía, buen Señor, sí, sí. Pero quédate con nosotros. Ya sea la noche. No está bueno que estés lejos. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús si yo miro a mi costado y puedo ver un enemigo? No está Jesús. ¿Quién es Jesús? Hoy, ¿quién es Jesús? El forastero es Jesús. Siempre es el forastero. Es aquel que piensa distinto, es aquel que no sabe las noticias que yo sé. ¿Cómo no te enteraste que Jesús, que lo que pasó en Jerusalén durante todos estos años? ¿Sos el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Sí, soy el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Ese es el desafío de nuestra iglesia. Lo fue para Troy Perry, lo fue para David Petit,
lo sigue siendo para cualquiera que quiera comenzar una ICM donde sea, construir a partir de la diversidad esa unidad que Dios ya construyó, edificar, permitir que nos abracemos, el sueño de David Petit, con los brazos abiertos y en el corazón ICM. Y ustedes saben que el símbolo de ICM es la llamita del Espíritu iluminando el mundo, atravesando el mundo. Si Jesús no construye la comunidad, en vano se afanan o se enorgullecen los pastores, los miembros, los visitantes, en vano. Abramos los brazos, abracémonos, démonos besos, seamos receptivos. Lo demás lo trae Dios. Lo demás lo trae Dios. Me gustaría terminar recordando 2 o 3 estrofas de una muy vieja canción que cantaban mis abuelas. Quédate con nosotros, Señor de la esperanza, el mundo que tú amas hoy lucha por vivir, y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza, los pobres y los niños te quieren descubrir, porque a veces no saben que son tus preferidos. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de las promesas, tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a decirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Por las niñas que están con nosotros, por los niños y las niñas que vendrán, por los que pasaron por aquí y se fueron, y recordar sus nombres en este último momento. Quiero Mario Padilla, Pepón, Esperanza, Baray, sus nombres y los de tantos que yo me he olvidado. Que su amor, su entrega siga siendo de nosotros una comunidad viva, viva y entregada. Dios está construyendo.